Buenos días a todos los asistentes a esta videoconferencia del Colegio de Abogados del Valle de México, Asociación Civil, presidida por nuestro estimado maestro Joaquín Rodríguez Lugo, a quien le envío un fuerte abrazo a distancia. Su servidora, licenciada Janet Ríos Sánchez, presidenta de la filial de Melchor Ocampo, sean todos bienvenidos. Es un gusto comentarles que, bueno, al parecer ya contamos con el 100 de asistentes a esta videoconferencia, lo cual nos da mucho gusto porque eso habla muy bien de la convocatoria y del interés que se tiene para este tema que se va a desarrollar. En este instante, el inicio, ya que todos estamos conectados, todos están conectados a esta nuestra primera videoconferencia de Melchor Ocampo, a cargo del doctor en Derecho Juan Bautista Rivera, quien ya se encuentra también con nosotros. Me voy a permitir darle el uso de la palabra a nuestro presidente, el maestro Joaquín Rodríguez Lugo, para que dé la bienvenida a nuestro ponente. Por favor, licenciado. Muchas gracias, presidenta Janet Ríos Sánchez. Por este medio les saludo con mucho afecto a todas las compañeras y compañeros abogados del Colegio de Abogados del Valle de México y en especial a Melchor Ocampo. Afortunadamente, es la primera ocasión que tenemos la oportunidad de esta videoconferencia. Estamos seguros que va a ser muy interesante porque nuestro invitado, a quien le damos la más cordial bienvenida, al doctor Juan Bautista Rivera, lo recibimos con los brazos abiertos y desde luego estamos ciertos que el tema que va a desarrollar es de sumo interés y sobre todo novedoso para todos nosotros. Bienvenido a su casa, que es el Valle de México. Todos los municipios del Valle de México, los 59, los recibimos con los brazos abiertos, doctor Juan Bautista Rivera. Le agradecemos su disposición porque usted es un maestro reconocido, es un jurista reconocido en todo el Estado de México y desde luego apreciado y respetado por todas las compañeras y compañeros porque sabemos muy bien de su brillante trayectoria. En estas condiciones, doctor, me da muchísimo gusto recibirlo a nombre de la filial de Melchor Ocampo y en especial de todos los abogados y abogadas del Colegio de Abogados del Valle de México. Muchas gracias. Está usted en su casa, doctor Juan Bautista. Muchas gracias, maestro Joaquín Rodríguez Lugo. Muchas gracias nuevamente a todos. En este momento me voy a permitir dar la lectura de la currícula del doctor, nuestro ponente, Juan Bautista Rivera. El doctor Juan Bautista Rivera estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, estudió una maestría en Amparo, también en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, estudió un doctorado en Derecho en esta misma universidad y actualmente se encuentra estudiando un segundo doctorado en Administración Pública. Ha realizado diversos estudios en el área del derecho internacional comparado y ha asistido a diversos congresos jurídicos internacionales. Realizó estudios de investigación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 114º periodo ordinario de sesión del 21 de abril al 4 de mayo del 2016. Asistió al Foro de Didáctica del Desarrollo de Práctica de Audiencias en la ciudad de San José, Costa Rica, presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, también realizó estudios de investigación del derecho humanitario internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la caída del muro de Berlín, en la ciudad de Berlín, Alemania. Realizó estudios de investigación del derecho humanitario internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial en los extintos campos de concentración nazi en Polonia. Realizó estudios de investigación en la Corte Europea de Derechos Humanos del derecho humanitario europeo en la ciudad de Estamburgo, Francia. También realizó estudios de investigación del antecedente histórico de los derechos humanos del ciclo del Ciro
en la ciudad de Londres, Inglaterra. Realizó estudios de investigación de la Magna Carta Libertatum en la Biblioteca Británica en la ciudad de Londres, Inglaterra también. Realizó estudios de investigación en la Corte Penal Internacional para los Delitos de Yugoslavia y la tutela del derecho humanitario internacional en la ciudad de La Haya, Holanda. Realizó estudios de investigación de la Corte Penal Internacional y Estatuto de Roma en la ciudad de La Haya, Holanda. Quiero comentarles, y la mayoría de nosotros sabemos, que actualmente nuestro ponente es catedrático de diferentes universidades a nivel licenciatura y nivel maestría, relacionadas a la tutela efectiva de los derechos humanos y el derecho comparado en control de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo cual le damos la más cordial bienvenida, doctor, nuevamente, como bien lo refiere nuestro presidente, a esta su casa. Le dejo el uso de la palabra para la excelente ponencia que vamos a recibir de su parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Janet Ríos, presidenta del Colegio de Abogados del Valle de México, en su filial Melchor Ocampo. Muchas gracias a usted. Aprovecho este momento también para dar las gracias al maestro Joaquín Rodríguez Lugo, presidente del Colegio de Abogados del Valle de México, Asociación Civil, por la creación de este tipo de foros de intercambio académico, de intercambio jurídico y sobre todo de intercambio de la interpretación de la norma en este contexto jurídico que es el área que nos apasiona. Ante la emergencia mundial que actualmente está viviendo la humanidad y que desde luego la repercute en México, este tipo de plataformas, este tipo de foros nos permite crear un área de oportunidades para el intercambio de pensamientos reflexivos, de pensamiento crítico, constructivos, con el único ánimo de mejorar como personas, con el único ánimo de no solamente mejorar como individuo jurista, sino de mejorar como ser humano, y en medida de ello mejoraremos como sociedad y seguramente en un futuro a nuestros hijos les dejaremos una mejor nación. Gracias por esta oportunidad, muchas felicidades a ustedes por hacer posible estos foros de intercambio jurídico, insisto, en la aplicación de las normas, en la interpretación de las normas, porque hacen posible que todos los aquí presentes, en medida de nuestras posibilidades, seamos una mejor persona. Muchas gracias, maestro Joaquín Rodríguez Lugo, muchas gracias, maestra Janet Ríos, por esta oportunidad y por crear este tipo de plataformas de interés jurídico. Muchas gracias a ustedes dos. Buenas tardes a todos, con el gusto de saludarlos. Les comento, el tema que vamos a abordar el día de hoy, de esta ponencia, es el Estatuto de Roma frente al control de la constitucionalidad. Vamos a ver qué nos dice todo este control de convencionalidad, que es otra cosa que la firma de los tratados internacionales que México ha hecho con otras naciones y que México ha hecho con bloques de naciones. ¿Para qué? Estos tratados internacionales no solamente se firman en la cuestión normativa. México no solamente firma estos tratados internacionales bajo un elemento normativo. México firma tratados internacionales de mucha índole. México firma tratados internacionales en materia de política, en materia económica, en materia de democracia, y no es la excepción que México firme tratados internacionales en materia jurídica, como es el caso que vamos a abordar el día de hoy. Entonces vamos a vincular el Tratado Internacional del Estatuto de Roma a través del ejercicio de la aplicación de la norma adjetiva de la Corte Penal Internacional vinculado a México. Al ser este tema tan amplio, vamos a tener que acotarlo para darle viabilidad y establecer las hipótesis sobre las cuales va a versar el objeto de estudio de esta ponencia. De igual manera lo vamos a vincular ante la emergencia sanitaria que actualmente está viviendo la humanidad y que desde luego también repercute en México. Les adelanto, como este tema del Estatuto de Roma no puede estar alejado del tema de la Corte Penal Internacional para la imposición de penas sobre los 4 delitos que conoce, que es el de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Esos son los delitos que conoce la Corte Penal Internacional. No puede estar alejado el estudio y el análisis del andamiaje jurídico del Estatuto de Roma con la aplicación de estos delitos a través de la Corte Penal Internacional. Vamos a establecer estas dos vertientes. La primera vertiente que vamos a establecer para el estudio y análisis de esta ponencia va a ser la responsabilidad de México como nación ante la comunidad internacional frente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo del COVID-19.
Vamos a ver si México cumplió los estándares que la Organización Mundial de la Salud le impuso al Estado como México, al Estado como nación, y la nación mexicana los cumplió de manera debida para evitar el alto contagio que hoy día nos tiene. Hoy amanecimos con cifras de más de 8,000 muertos y casi 80,000 contagiados. Entonces vamos a ver si México sí cumplió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, si se implementaron políticas públicas en materia de salud que evitaran el alto contagio. Y para el supuesto que no haya sido así y que México se encuentre ante una responsabilidad frente a la comunidad internacional, tendremos que ver cuál es la Corte Penal Internacional que le pudiera pagar sanción a México como Estado. Esa es una de las vertientes. Tenemos que ver la responsabilidad del Estado frente a la comunidad internacional si es que no se adoptaron políticas públicas en materia de salud tendientes a prever el alto contagio por esta pandemia. Esa es una de las vertientes. Vamos a ver, primero, si la Corte Penal Internacional es la corte competente para sancionar a México. Si el capitulado que establece el Estatuto de Roma nos permite, o le permite a la Corte Penal Internacional imponer sanciones a México como nación. Vamos a verlo más adelante. Y la otra vertiente que vamos a abordar en esta ponencia ya no es sobre el Estado como nación. Ahora va a ser sobre el representante de la nación, es decir, sobre el Ejecutivo Federal, sobre el presidente de la República y algún miembro de su comitiva, o algún miembro del Senado, o algún miembro representante de alguna Secretaría de Estado, lo que sea. Sí, también para el supuesto caso que se le pudiera encontrar algún tipo de responsabilidad por no haber acatado las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud de manera pronta, de manera puntual, a tiempo, para evitar un alto contagio. Entonces, si por actos de negligencia del Ejecutivo Federal o de algún miembro de su comitiva, o por omisiones al no haber implementado medidas que se establecieran políticas públicas en materia de salud para evitar un alto contagio, como el que hoy día tenemos, vamos a ver si la Corte Penal Internacional, a través del capitulado del Estatuto de Roma, por los delitos que conoce, le puede pagar una sanción al presidente de la República. También vamos a discernir si esta Corte Penal Internacional puede parar una sanción, puede iniciar con exámenes preliminares de investigación sobre el Ejecutivo Federal y que a la vez lo meta en un proceso penal ante la Corte Penal Internacional por alguno de estos delitos que conoce la Corte Penal Internacional. Esas son las dos vertientes que vamos a trazar para el estudio y el análisis del Estatuto de Roma frente al control de este bloque de constitucionalidad en México. Vamos a trazar esas dos vertientes. Antes les comento, antes de desarrollar les comento, durante el sexenio de Felipe Calderón y Hinojosa, de manera deliberada quizás, o de manera prudente, o de manera eficaz, como ellos lo pretendían, lanzaron un comunicado que iban a iniciar la lucha y guerra en contra del narcotráfico. Eso sucedió en ese sexenio. Y a la postre se llevó a cabo esa guerra en contra del narcotráfico, que en conclusión dejó más de 200,000 muertos. En ese sexenio hubo personas particulares que dentro de su pensamiento creyeron que el presidente de la República había cometido delitos de los que conoce la Corte Penal Internacional, específicamente el delito de lesa humanidad. Entonces, estos particulares, fueron a la Corte Penal Internacional e ingresaron una denuncia en contra del Ejecutivo Federal, en contra del presidente de la República. Siguiente sexenio, en el sexenio que nos antecede, en el de Peña Nieto, también sucedieron una serie de crímenes. Desaparición forzada, también por ahí hay un capítulo de ese sexenio. También hubo personas particulares que fueron a la Corte Penal Internacional e ingresaron unas denuncias. Hubo organizaciones no gubernamentales, en su calidad de particular, que también fueron e ingresaron denuncias ante la Corte Penal Internacional en contra del presidente de la República, hoy expresidente. Hubo frentes ciudadanos, que también se traducen en particulares, que también fueron directamente a la Corte Penal Internacional e ingresaron una denuncia. Estaba denunciado el jefe de la nación, o está denunciado, lo vamos a sacar aquí, vamos a sacar esas conclusiones. En este sexenio, que ya es de otro color, no ha sido la excepción. También, frente a la pandemia mundial que actualmente estamos viviendo, hay particulares que piensan que el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, también por no haber acatado las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, también ya incurrió en la comisión de delitos por omisión. Y puede pensarse que es el delito de lesa humanidad. También ya salieron particulares, también ya salieron organizaciones no gubernamentales que se traducen en particulares
fueron directamente a la Corte Penal Internacional e ingresaron la denuncia en contra del Ejecutivo Federal. Es decir, el presidente Felipe Calderón está denunciado ante la Corte Penal Internacional. El presidente Peña Nieto está denunciado ante la Corte Penal Internacional. El presidente actual ya está denunciado ante la Corte Penal Internacional. Tenemos que ver y tenemos que sacar una conclusión que va a ser parte de las conclusiones finales de esta ponencia, si efectivamente esas denuncias pueden prosperar en contra del actual presidente y de los expresidentes de la nación. Tenemos que ver qué nos dice el Estatuto de Roma en relación a esas denuncias. Tenemos que ver qué nos dice el Estatuto de Roma en relación si esas denuncias actualmente se encuentran en un estado procedimental de investigación hacia esos expresidentes y el presidente actual, o esas denuncias ya se encuentran en una fase de investigación formal mediante una noticia criminal. Eso lo vamos a determinar en esta ponencia también. Vamos a iniciar entonces, ya que hemos planteado cuáles son los supuestos y cuáles son las directrices de la ponencia, ahora sí vamos a empezar a desarrollarla. ¿Qué les sugiero a todos ustedes? Que vayan desarrollando sus preguntas, que vayan saliendo derivados de la ponencia, para que al final de la ponencia, entonces sí entremos a la dinámica de contestar estas preguntas que le hagan. Como se los decía en un inicio, hablar del Estatuto de Roma es imposible dejar a un lado la Corte Penal Internacional, toda vez que la Corte Penal Internacional es el instrumento de la parte adjetiva para echar a andar todo el andamiaje jurídico del Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional nace a través de una conferencia de diplomáticos y de representantes de diversos países el 17 de julio de 1998. Es cuando nace, es cuando se crea. Esta reunión diplomática se hace en Roma, Italia, en una sede de la Organización de las Naciones Unidas, que se llama Sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, así se llama, con sede en la ciudad de Roma. El 17 de julio de 1998 se crea la Corte Penal Internacional de carácter permanente. Esta Corte Penal Internacional de carácter permanente, en el Estatuto de Roma, en su artículo 126, cita que para entrar en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales se requerían como mínimo en ese entonces 60 países que hubieran firmado y ratificado adherirse al Estatuto de Roma y a la jurisdicción y competencia de la investigación de delitos y la imposición de sanciones penales por la Corte Penal Internacional. Cosa que al momento de la creación de la Corte Penal Internacional no se encontraban esos 60 países congregados que hubieran firmado y ratificado adherirse al Estatuto de Roma. Pues, 4 años después, cuando se reúne otro bloque de países, se adhiere, firma y ratifica adherirse a la jurisdicción de competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces fue hasta ese momento que ya se completaban los 60 países que el artículo 126 del Estatuto de Roma requería para que la Corte Penal Internacional entrara en funciones jurisdiccionales. Y fue el 1 de julio del 2002 cuando la Corte Penal Internacional entra en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 4 años después, se crea el 17 de julio de 1998. Entra en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales el 1 de julio del 2002, 4 años después. Tenemos creada la Corte Penal Internacional Permanente. Los países que estaban agregados, la mayoría de ellos, a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, el pensamiento ideológico que ellos tenían y el pensamiento concurrente que ellos tenían era que se creara la Corte Penal Internacional, pero fuera con esta particularidad de carácter permanente. ¿Por qué razón cito esta particularidad de carácter permanente? Porque ya se habían creado otro tipo de cortes penales internacionales, es decir, eran internacionales, eran penales, juzgaban los 3 tipos de delito, genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, pero las otras cortes penales internacionales tenían una característica especial y diferente a esta, la del Estatuto de Roma. Estas cortes penales internacionales eran ad hoc. ¿Qué quiere decir con Corte Penal Internacional ad hoc? ¿Y qué quiere decir Corte Penal Internacional Permanente? Tiene similitudes, pero también tiene grandes diferencias. Las similitudes que tiene esta Corte Penal Internacional ad hoc con la Corte Penal Internacional de carácter permanente es que es internacional, es penal y juzga los mismos delitos. Esas son las similitudes. ¿Cuáles son las diferencias? Que al ser una Corte Penal Internacional ad hoc es precisamente eso, adecuada para ese momento, para esas circunstancias, para ese tiempo, para ese espacio territorial y para esos sujetos procesales
en su calidad de imputados. Era específica esa Corte Penal Internacional, y al término de juzgar estos crímenes de ese tiempo, de ese lugar y de esos sujetos procesales determinados en su calidad de imputados, desaparecía la Corte Penal Internacional ad hoc. Entonces, esta parte de haber creado una Corte Penal Internacional permanente era que no desapareciera. Entonces se crea la Corte Penal Internacional permanente, y ¿cuál es la característica? Inicia el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Entra en funciones, hace los trámites jurisdiccionales, dicta sentencias y sigue ejerciendo estas funciones de Corte Penal Internacional. Es decir, no desaparece como las otras, las Cortes Penales Internacionales ad hoc, que sí tienden a desaparecer. La naturaleza jurídica de la Corte Penal Internacional ad hoc es que desaparece frente a la Corte Internacional de carácter permanente, no desaparece, sigue en ejercicio de sus funciones, salvo pacto contrario en un futuro, ¿no? Que pudiera determinar el contrario. Entonces, ejemplo de las Cortes Penales Internacionales ad hoc. La Corte Penal Internacional para juzgar los delitos de la ex Yugoslavia nace con esta característica de ser una Corte Penal Internacional ad hoc. Lugar, la guerra de los Balcanes, la ex Yugoslavia, la extinta Yugoslavia. Temporalidad, 1990-1992. Ahí tenemos la temporalidad del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia. Sujetos procesales también estaban debidamente determinados en su calidad de imputados. Entra en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales la Corte Penal Internacional ad hoc. Procesa a estos sujetos imputados, dicta las sentencias de carácter condenatoria, y la Corte Penal Internacional para juzgar los delitos de la ex Yugoslavia termina el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales precisamente por eso, porque su naturaleza jurídica es tendiente a desaparecer. Hoy día la Corte Penal Internacional para juzgar los delitos de la ex Yugoslavia, la Tribunal ad hoc, sigue en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, pero solamente de carácter, sigue en ejercicio de sus funciones, pero solamente en su facultad administrativa, porque su facultad jurisdiccional ha concluido. Y, desde luego, esta facultad administrativa que ya tiene también tiende a desaparecer. Último ejemplo de las Cortes Penales Internacionales ad hoc. Con esto concluimos este ejemplo de esta parte de las Cortes Penales Internacionales ad hoc frente a la Corte Internacional Permanente, que es la que tutela el Estatuto de Roma. Los tribunales de Nuremberg. Estos tribunales, que fueron también de carácter ad hoc en la ciudad de Nuremberg, Alemania, fueron constituidos posterior a la Segunda Guerra Mundial, y a donde fueron llevados los líderes del movimiento nazi. Fueron llevados ahí líderes del movimiento nazi y oficiales pertenecientes a la SS. Que estos oficiales pertenecientes a la SS eran el grupo de protección Führer del Tercer Reich. Entonces son llevados a estos tribunales de Nuremberg. Algunos tribunales de Nuremberg son tribunales que llevan a cabo estos juicios, entran en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y desaparecen, porque la personalidad y la característica jurídica ad hoc es desaparecer. Concluimos con esta parte de cotejar qué es un Tribunal Penal Internacional ad hoc frente a un Tribunal Internacional en materia penal permanente, que es el objeto de estudio de esta ponencia. Esos expedientes de los juicios de Nuremberg, de estos líderes nazis, hoy día se encuentran albergados en otra Corte de Justicia Internacional. Se encuentran albergados en esta corte, que es la Corte de Justicia Internacional Permanente. Pareciera que son las mismas, pero son dos cortes totalmente diferentes. Una es la Corte Penal Internacional Permanente, la del Estatuto de Roma, y la otra, donde están los expedientes de los juicios de Nuremberg, es la Corte de Justicia Internacional. Son dos cortes totalmente diferentes. ¿Tienen similitudes? Sí tienen similitudes, pero también tienen grandes diferencias, y de entrada son dos cortes diferentes. Bien, entonces, y la Corte de Justicia Internacional, todas nacen bajo un espíritu, que es la tutela efectiva del derecho humanitario internacional. Poco se habla de esta parte del derecho humanitario internacional, pero lo importante de retomarlo en este tema y en esta ponencia es precisamente eso, que conozcamos que existe la tutela del derecho humanitario internacional, y de los cuales México también está sujeto al cumplimiento de ese derecho humanitario internacional. No solamente está sujeto a los tratados internacionales de carácter regional en América Latina que ha firmado, sino también está sujeto al cumplimiento de los tratados internacionales en materia de tutelar el derecho humanitario internacional. Entonces, esta Corte de Justicia Internacional, también México
se encuentra adherido. ¿Por qué? Porque México se encuentra adherido a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y por ende está adherido a la Corte de Justicia Internacional. ¿Qué es lo que va a juzgar la Corte de Justicia Internacional? La Corte de Justicia Internacional juzga naciones, no juzga personas en particular. La Corte de Justicia Internacional juzga naciones, no juzga individuos. Esa es la gran diferencia con la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, en su artículo 1, 4, 5 y 25 del Estatuto de Roma, establece que la jurisdicción de competencia para la investigación de delitos y para la imposición de penas recaerá sobre el individuo, o como lo cita el artículo 25 del Estatuto de Roma, sobre la persona humana. Así lo cita, por eso lo menciono, así lo cita, sobre la persona humana. La Corte de Justicia Internacional, las sanciones penales que impone es sobre la nación, no sobre el sujeto. Entonces nosotros por ahí, ya podríamos determinar cuál es la Corte Internacional que puede pararle sanción a México como Estado de Derecho. Una, ya vimos que la Corte Penal Internacional, a través del articulado del Estatuto de Roma, no puede fincar responsabilidad a México como nación, porque no está dentro de sus facultades sancionar a México como nación. Cito de nuevo el artículo 1, el 4, el 5 y el 25 del Estatuto de Roma, cita que la imposición de penas recaerá sobre el individuo, sobre la persona humana. Así lo cita el 25 del Estatuto de Roma, por eso recojo esas palabras. Sin embargo, la Corte de Justicia Internacional sí condena naciones. Entonces, podemos sacar de las dos vertientes que hemos planteado al inicio de la ponencia, nosotros podemos determinar cuál es la Corte que no puede, que es la Corte Penal Internacional, y cuál es la Corte que sí puede sancionar a México como Estado de Derecho, que es la Corte de Justicia Internacional, porque las penas recaen sobre la nación. Ejemplo de ello de la Corte de Justicia Internacional Permanente es cuando una nación firma un tratado internacional con otra nación, una de ellas dos incumple, y si las dos han firmado someterse a la jurisdicción de competencia de las sanciones que emita la Corte de Justicia Internacional, entonces se someterán al cumplimiento de esa sentencia. La Corte de Justicia Internacional, a través de estos tres instrumentos que conoce, que es el estatuto de la propia Corte de Justicia Internacional, el reglamento de la propia Corte de Justicia Internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Esos son los tres instrumentos jurídicos de la Corte de Justicia Internacional, a diferencia de la Corte Penal Internacional Permanente, que su único instrumento es el Estatuto de Roma, porque la Corte Penal Internacional nace con personalidad jurídica propia y autonomía, es decir, no depende absolutamente de nada. Sin embargo, la Corte de Justicia Internacional depende de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, hemos sacado la resolución de las dos vertientes que habíamos tratado en un inicio. ¿Cuál es la Corte que puede sancionar a México ante esta situación de emergencia que vivió México? Y si no se implementaron políticas públicas en materia de salud de manera oportuna, podría entonces tener una responsabilidad de carácter internacional y podría una Corte Internacional imponerle una sanción al Estado de Derecho mexicano, pero no la Corte Penal Internacional. Última Corte Internacional, y con esto cerramos este bloque de convencionalidad. Última Corte Internacional, para que cito como ejemplo, cerramos este bloque de convencionalidad de cortes internacionales, de las cuales México se ha adherido, ha firmado y ha ratificado someterse a su jurisdicción de competencia, y con esto cerramos este bloque de convencionalidad de cortes internacionales. Hay otra corte, y este es el último ejemplo de las cortes internacionales. Hay otro ejemplo, y hay una corte que es de carácter regional, tiene una característica que sí es internacional, pero tiene esta parte de ser regional y pertenece a un sistema, Todos los países de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, de la cual México forma parte de esa OEA, de la Organización de los Estados Americanos, están dentro de un sistema que se llama Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos. La corte que tutela este sistema es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Bien, ¿cómo un mexicano puede acceder a la Administración de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Existen muchos requisitos. Dentro de estos requisitos hay dos requisitos torales que se deben de cumplir. Uno, que se agote el principio de definitividad en el Estado de Derecho mexicano o cualquier Estado que forme parte de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, desde primera instancia
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para el supuesto caso que por interés y trascendencia debiera de conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto atendiendo a lo que establece el artículo 107, fracción 5 romana, inciso de párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por interés y trascendencia el caso llegue a manos de los ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, sí, ya que se agotó todo este principio de definitividad, su expediente no se irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de muchos requisitos accesorios, tendrá dos requisitos principales. Que se haya agotado el principio de definitividad en el Estado de Derecho mexicano y que se observe violación de derechos humanos. Si se cumple con estos dos requisitos totales, más los requisitos accesorios, entonces ese expediente que llega de México hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo mandarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, se llevará el proceso, dictará una sentencia y para el supuesto caso que sea de carácter condenatoria, le notificará a México el cumplimiento. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos no va a sancionar al juez de México, no va a sancionar al ministro de la Corte, no, mucho menos va a sancionar al Ejecutivo Federal, al presidente de la República. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a sancionar a México como Estado de Derecho, van a sancionar a la nación. Entonces aquí ya podemos ahora sí determinar de manera perfecta cuáles de dos son las cortes de carácter internacional que podrían sancionar a México como nación, que es la Corte de Justicia Internacional permanente con sede en el Palacio de la Paz en Holanda, y que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Y no es la Corte Penal Internacional amparada a través de todo el capitulado del Estatuto de Roma. Esa no puede imponer una sanción. Las otras sí. Ahora sí ya tenemos de las dos vertientes que hemos planteado al inicio de la ponencia, tenemos resuelta una. ¿Qué Corte Internacional puede sancionar a México como nación para el supuesto caso que se hubiera incurrido en alguna negligencia o en un acto deliberado para tener este acto contrario? La Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte de Justicia Internacional permanente. Bien, y en toda esta historia y en todas estas cortes internacionales, México, ¿cómo se encuentra parado frente al Estatuto de Roma? México firma el Tratado Internacional, México ratifica el Tratado Internacional, la Corte Penal Internacional tiene injerencia normativa a través de este control de convencionalidad. Sobre el control de constitucionalidad, tenemos la supremacía constitucional que nos va a proteger del Estatuto de Roma. ¿Qué pasa con toda esta historia? México, el 7 de septiembre del año 2000, firma el Tratado Internacional. Adherirse a la Corte Penal Internacional y sujetarse al andamiaje jurídico del Estatuto. Pero no ratificó. México no ratificó, solamente firmó. Pero el que México no haya ratificado tiene una razón de ser. Existe un principio, que es el principio de la armonización de las normas. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas de legalidad se tienen que armonizar de manera perfecta con las normas de constitucionalidad para que prevalezca siempre el principio constitucional, el principio de la supremacía constitucional. Si las normas en control de legalidad no se armonizan con el principio de la supremacía constitucional, para ello, el artículo primero, el artículo 107, fracción primera, inciso A, de la Ley de Amparo, cita que hay procedencia de amparo contra normas generales que contravengan disposiciones en control de constitucionalidad, que no es otra cosa que la inconstitucionalidad de la norma, como lo conocen los amparistas. Entonces, si una norma de control de legalidad no se armoniza con una norma de control de constitucionalidad, va a prevalecer siempre esta supremacía constitucional y operará en favor del gobernado el juicio de amparo. ¿Qué pasa con las normas de convencionalidad frente a las normas de control de constitucionalidad? Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una norma en control de convencionalidad, es decir, las que nacen a través de la firma de los tratados internacionales, no se armoniza con la interpretación de la norma de constitucionalidad, hay un conflicto de normas. Y esta norma de convencionalidad chocará con la norma de constitucionalidad y prevalecerá siempre. El principio de supremacía constitucional siempre va a prevalecer. Nunca va a estar quebrantado, nunca va a estar vulnerado esta supremacía constitucional. Pues eso era lo que sucedía en el año 2000, el 7 de septiembre, cuando se firma el Tratado Internacional. Se firma el 7 de septiembre del año 2000 con las facultades que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
le confiere al presidente de la República, por aprobación del Senado, suscribir, firmar y ratificar tratados internacionales. Pero solamente se firma, no se ratifica. ¿Qué pasa con esta situación? El artículo primero, el artículo 4, el artículo 5 citan, y el artículo 12 del Estatuto de Roma citan, que la investigación de delitos le corresponde al fiscal de la Corte Penal Internacional y que la imposición de penas le corresponde a los ministros del Tribunal de Enjuiciamiento de la Corte Penal Internacional. Y esa es la característica internacional que dice el control de constitucionalidad, que decimos los mexicanos a través de nuestra Constitución. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 21, en este párrafo del año 2000, porque a la postre ha cambiado, o sea, se ha reformado ese artículo. ¿Qué dice el artículo en esa época? ¿Qué decía en esa época antes de la que la investigación de delitos es una facultad exclusiva del Ministerio Público y que la imposición de penas le corresponde solamente al Poder Judicial? Tenemos dos poderes inmersos en este capitulado del artículo 21. El Poder Ejecutivo que le otorga las potestades al Ministerio Público para la investigación de los delitos y al Poder Judicial para la imposición de penas, pero dentro del ámbito nacional. Es decir, el artículo 21 dice, sí, vamos a hacer la investigación de delitos, vamos a hacer la imposición de penas a través de estos dos poderes inmersos en el capitulado del artículo 21, pero dentro del territorio nacional. Es decir, dentro de la aplicación de la norma doméstica, pero no internacional. Y el espíritu de la norma, sobre todo del 21, del artículo primero y del artículo 12 del Estatuto de Roma, cita que la competencia de la Corte Penal Internacional tiene que ser internacional. Normas, por eso es que no se podía ratificar. Viene una discusión parlamentaria en diversos senados y a la postre, el 20 de junio del año 2005, por fin llega la reforma al artículo 21. Viene la reforma el 20 de junio del año 2005, el 21 de junio del año 2005 inicia la vigencia y entonces si México se encuentra preparado para ratificar el Estatuto de Roma y someterse a la jurisdicción y competencia por cuanto a la investigación de delitos por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional y a la imposición de penas de los ministros del Tribunal de la Sala de Enjuiciamiento de la Corte Penal Internacional. Es el 10 de octubre del mismo año, de 2005, cuando México ratifica la firma que 5 años antes había realizado. 5 años antes había realizado esa firma, yo me adhiero al Estatuto de Roma. Bueno, pero hay un conflicto de normas, hay una antinomia jurídica, no se puede, bueno, vamos a esperarnos, vamos a reformar el artículo 21 constitucional, llega la reforma, entonces sí, el 10 de octubre del mismo año del 2005, se ratifica el Tratado Internacional, y el 28 de octubre de ese mismo año del 2005, se presenta ante el secretario de la Organización de las Naciones Unidas la ratificación. Entonces, formalmente, México queda adherido al Pacto Internacional del Estatuto de Roma y la jurisdicción y competencia de la Corte Penal Internacional el 28 de octubre del 2005. Pero es justamente ahí cuando inician los problemas para México. Es justo esta fecha, porque se ha ratificado. Ahora sí México está adherido, ahora sí México está obligado a la investigación de delitos por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional. Y está obligado a cumplir las penas y sanciones del Tribunal de Enjuiciamiento, de la Sala de Enjuiciamiento, de los ministros de la Corte Penal Internacional. Entonces, viene aquí otro conflicto, porque viene la reforma al 21. Hoy ya lo podemos, esta reforma constitucional al 21, la podemos encontrar en el párrafo octavo, en el párrafo 8 del artículo 21. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces, sí, estamos listos para pedirnos a Pacto Internacional. En consecuencia, viene la ratificación, viene la presentación de la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, México queda formalmente adherido a este pacto internacional. Vamos a ver, entonces, si ya en la interpretación de la norma, conforme a este principio de armonización de las normas, ahora sí, ya que vino la reforma, ya que México se adhiere, vamos a ver el artículo primero, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 2 y el artículo 25 del Estatuto de Roma, frente a un solo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su párrafo 8.
frente a 2 renglones de la Constitución. Todo este andamiaje jurídico del Estatuto de Roma lo vamos a enfrentar en la interpretación y en la armonización de la norma frente a 2 renglones, que son la reforma constitucional del 21 por adhesión, porque le adhieren esta reforma. Antes de eso, yo les comentaba al principio de la ponencia que en el sexenio, ahorita pasamos a las conclusiones finales respecto de cotejar este control de convencionalidad de lo que establece el Estatuto de Roma frente al control de constitucionalidad. Les comentaba al principio de la ponencia que durante el sexenio de Felipe Calderón y Hinojosa se hicieron denuncias de manera directa ante la Corte Internacional, que dentro del sexenio de Peña Nieto también se hicieron denuncias de manera particular, y en este sexenio también se han realizado ya denuncias ante la Corte Internacional. ¿Qué dice el Estatuto de Roma? La respuesta no la va a dar el Estatuto de Roma. Todo debe estar debidamente fundado y motivado. Y todas estas denuncias, ¿qué ha pasado con estas denuncias? ¿Están en investigación? ¿No están en investigación? ¿Hay exámenes preliminares de investigación? ¿Se va a llevar a los expresidentes ante la Corte Penal Internacional? ¿Las van a sujetar a un proceso penal? Eso no lo dice el Estatuto de Roma. Exactamente nos lo dice en su artículo 13. El artículo 13 del Estatuto de Roma nos dice quiénes son las personas facultadas, quiénes son las personas que tienen estas potestades jurídicas para poder denunciar. Y nos lo cita: legitimación activa. ¿Quién tiene la potestad para denunciar? Y nos cita tres entes jurídicos. El primero que nos cita es quien puede denunciar y quien puede realizar una denuncia ante la Corte Penal Internacional es un Estado que forme parte del Estatuto, como México, pero en su calidad de ente jurídico, no en su calidad de particular. 2. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas también es el que está facultado para interponer una denuncia ante la Corte Penal Internacional en su calidad de ente jurídico, no en su calidad particular. Y por último, el propio fiscal de la Corte Penal Internacional Permanente es el único facultado en su calidad de ente jurídico de poder denunciar. Entonces, ¿qué pasa con todos los particulares que fueron a la Corte Penal Internacional e ingresaron lo que ellos creían que era una denuncia? ¿Hicieron algo bien, hicieron algo legal o algo ilegal? De entrada podemos citar que todas esas denuncias, o lo que ellos creyeron que era una denuncia, no es un acto ilegal. Si alguien va a la Corte Penal Internacional e ingresa una denuncia, porque creen que es una denuncia, la Corte Penal Internacional, a través del fiscal, de los auxiliares del fiscal, se las van a recibir, pero se las van a recibir, como han sido recibidas todas estas supuestas denuncias, como una nota de datos, una nota informativa, es decir, no alcanza el carácter de denuncia. ¿Por qué razón? Porque el artículo 13 del Estatuto de Roma no cita que un particular tenga las facultades para poder realizar denuncias ante la Corte Penal Internacional. Es decir, ni en todo el capitulado del artículo 21 al 128 del Estatuto de Roma cita que un particular tenga la facultad, tenga la potestad de poder realizar denuncias. Por lo tanto, eso que estas personas creyeron que realizaban una denuncia ante la Corte Penal Internacional, incluso en su momento lo hicieron mediático. Hemos denunciado al jefe de la nación. Eso es falso, es totalmente falso. El fiscal, a través de sus auxiliares, recibe las notas como una nota informativa, una nota de datos, la recibe como tal para los efectos administrativos que haya lugar. Nada más. No alcanzaron la calidad jurídica porque no tienen personalidad jurídica. En conclusión de este tema, de esas denuncias, hoy día la Corte Penal Internacional existe una sala de exámenes preliminares de investigación específica, que es la que autoriza que se hagan exámenes preliminares de investigación. Es una sala especial. Ni siquiera la sala de asuntos preliminares de investigación ha solicitado que se hagan exámenes preliminares de investigación para los 2 expresidentes pasados, y mucho menos para eso, ¿no? para el Ejecutivo de la Nación en curso. No están denunciados. Ninguno está denunciado. Han recurrido a través de notas informativas particulares. Cualquiera lo puede hacer. Y no se las van a negar, se las van a recibir. Pero eso no significa que estén denunciados. Eso no significa que estén denunciados. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Solamente las 3 personas que cita el artículo 13 del Estatuto de Roma, quienes pueden ejercer acción jurisdiccional a través de estos 3 elementos. 2 de ellos, el Estado parte y el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas,
lo pueden hacer de manera directa. El fiscal no. El fiscal tiene que solicitar el permiso a la sala de exámenes preliminares, le autorice precisamente eso, realizar exámenes preliminares de investigación sobre un sujeto. Bueno, en conclusión, de estos dos expresidentes y este presidente, ni siquiera se han iniciado exámenes preliminares de investigación. En América Latina solamente se están investigando a sujetos de 2 naciones, a Colombia y a Venezuela, por obvias razones. Solamente la Corte Penal Internacional ha iniciado exámenes preliminares de investigación sobre estas 2 naciones, de sujetos de estas 2 naciones, pero de México, desde la creación de la Corte Penal Internacional a la fecha, no existe una denuncia formal. No existe en contra de ningún presidente, de ningún expresidente, ni de ningún sujeto, ya sea de la administración pública o del ámbito particular, que estén denunciados ante la Corte Penal Internacional. Eso no existe. Viene una sala de exámenes preliminares de investigación para el supuesto caso de que sí el fiscal considere que hay elementos para llevar a juicio a una persona, entonces se meten a una investigación formal. De esta investigación formal, donde nace la noticia criminal, ahora sí ya está legitimado para que nazca una noticia criminal, viene una etapa de prejuicio. Vamos a preparar el juicio para irnos a la sala de juicio oral. Viene la etapa de juicio oral, y dentro de la etapa de juicio oral, en la sala de juicio oral de enjuiciamiento, también hay otra etapa de investigación. En México los penalistas lo ubicarían como una investigación complementaria. También en el Estatuto de Roma he contemplado que existe esta parte de la investigación complementaria. No la llaman investigación complementaria, simplemente la llaman sala de investigación y de juicio oral. Después de la sala de juicio oral, viene la sala de apelaciones. Viene la apelación y la va a conocer una sala de apelaciones. Después de la sala de apelaciones, de la apelación, viene una revisión, el recurso de revisión. El recurso de revisión lo va a conocer la sala de enjuiciamiento. Después de esto, viene la ratificación, viene la ejecución de la sentencia y, en consecuencia, la imposición de sanciones penales. En forma resumida, esa es la parte adjetiva que contempla el Estatuto de Roma y bueno, ya habrá más adelante oportunidad de establecer bien cuál es paso por paso de esta parte adjetiva del Estatuto de Roma y poderla desarrollar más. Ahorita se lo doy de manera breve, pero conclusiones finales en relación a las supuestas denuncias no existen como tales, solamente existen como datos. Bien, vamos a pasar a la parte final de esta ponencia, que es artículo primero, artículo 4, artículo 5, artículo 12, artículo 25 del Estatuto de Roma, frente a 2 renglones de la Constitución Política del Estado Dominicano, párrafo octavo, artículo 21. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos al principio de la organización de las normas. El espíritu de la norma y el nacimiento de la Corte Penal Internacional Permanente era internacional, de carácter internacional, sin limitación alguna, sin ninguna limitante. Y si un país se ha adherido, ha firmado y ha ratificado someterse al andamiaje jurídico del Estatuto de Roma y a la imposición de penas y a la investigación de delitos por la Corte Penal Internacional, era de manera libre. ¿Y qué nos sugiere la interpretación que se le da al artículo 21, párrafo octavo de la Constitución Política de Estados Unidos? Que el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En este párrafo nos está sugiriendo una serie de restricciones. El Ejecutivo Federal podrá, pero también no podrá, con la aprobación del Senado, pero también el Senado no podrá aprobar. En cada caso, es decir, ya que solicité, ya que aprobé, ahora voy a revisar cada caso y dependiendo del caso, es que voy a reconocer o no voy a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es decir, sugiere la reforma al artículo 21, su párrafo octavo, sugiere ciertas restricciones frente a la competencia internacional de la Corte Penal Internacional, cosa que el espíritu de la norma no fue así, sino el espíritu de la norma cita que sin limitación alguna. Esta parte es de sin limitación alguna, no aparece en el texto del Estatuto de Roma, sin embargo, a la interpretación se subsume que es de carácter internacional, sin limitantes. Finalmente, en México, en el artículo 12 del Estatuto de Roma, cita, el propio Estatuto del artículo 12, cita que esta jurisdicción y esa competencia es obligatoria para todos los países que forman parte. Y ahí viene el conflicto de normas, ahí viene la antinomía jurídica, viene este conflicto de normas, y bueno, ahí seguirá. Por eso yo les decía que el día 28 de octubre del año 2005, cuando México ratifica, iniciaban los problemas.
porque ahí tenemos esta antinomia de las normas, el control de convencionalidad frente al control de constitucionalidad. Siempre hablar de este elemento del control de constitucionalidad frente al control de constitucionalidad de los tratados internacionales es muy complejo. Es muy complejo armonizar las normas. Por eso también existe la ley de amparo, y que también lo tutela el artículo 107, fracción primera, inciso A, que hay procedencia de juicio de amparo contra tratados internacionales. Precisamente es por esto, por esta falta de armonización de las normas. Estas son las conclusiones finales de estas dos vertientes. Entonces, una de ellas será, si el Estado como nación, para el supuesto caso que tuviera alguna responsabilidad frente a la comunidad internacional, ¿cuál es la Corte Internacional que le puede imponer sanciones? Ya determinamos que la Corte Penal Internacional Permanente no, pero sí podría ser la Corte de Justicia Internacional Permanente o la Corte Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Esas dos cortes podrían pagarle sanción al Estado de Derecho mexicano y al particular, al representante del Estado, ¿cuál es la Corte Internacional que pudiera pagarle sanciones? La Corte Penal Internacional, a través de lo que tutela nuestro andamiaje jurídico del Estatuto de Roma, pero sin dejar de ver y sin dejar de observar esta antinomia jurídica de este capitulado de estos artículos del Estatuto de Roma frente al 21 constitucional, párrafo octavo. Si educamos la mente sin educar el corazón, no es educación. Aristóteles. De mi parte ha sido todo, Vamos a iniciar con una dinámica de preguntas y respuestas. Sin duda, existen muchas interrogantes. Siempre empatar los controles de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad es muy complejo. El ámbito de aplicación de esta interpretación y de esta armonización de las normas constitucionales, en donde debe de prevalecer por encima de cualquier cosa la supremacía constitucional, incluyendo de los tratados internacionales. Entonces, de mi parte ha sido todo. Voy a dejar el uso de la voz a la maestra Janet Ríos para entrar a esta dinámica de preguntas y respuestas. Yo quedo a sus órdenes, les agradezco que hayan estado aquí conectados. Sin duda, estos temas de interés nacional y sobre todo de interés internacional nos dejan un aprendizaje, no solamente como juristas, como lo decía al principio de la charla, nos dejan un aprendizaje, pero como seres humanos. Entonces, ante las contingencias y las emergencias internacionales y nacionales que estamos viviendo, debemos de saber exactamente como juristas en dónde estamos parados. De mi parte ha sido todo, les agradezco mucho. Entramos a la dinámica de preguntas y respuestas. Y insisto que sin duda hay muchos interrogantes y bueno, bienvenida a las ideas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Juan Bautista. Agradecerte muchísimo esta ponencia. De verdad, para tu servidora ha sido un tema súper importante, yo creo que para la mayoría de los que estamos conectados. Y felicitarte más que nada también, y a nuestra filial de Melchor Ocampo, porque tuvimos un lleno totalmente, mucha gente se quedó fuera, no pudo conectarse para escuchar esta ponencia, y a la vez nos están pidiendo que la volvamos a repetir. Si tú no tienes inconveniente y en otro momento que lo podamos agendar con la anuencia de nuestro presidente del colegio, el maestro Joaquín Rodríguez Lugo, para que podamos retomar nuevamente esta charla muy interesante. Y de verdad, una disculpa para los compañeros del colegio que no tuvieron la oportunidad de ingresar, les pedimos una disculpa, pero aún así les prometemos y les aseguramos poder volver a reagendar, si así tú me lo permites, doctor Bautista, para que podamos retomar y que también nuestros amigos del colegio no se queden sin esta excelente exposición, si me lo permites. Presidenta Judith. Janet. Digo, Janet, perdón. Desde luego que sí, la tenemos que reagendar ya desde ahorita. Perfecto, pues nada más cuando usted disponga y así el doctor Bautista tuviera oportunidad, empatamos agenda y lo hacemos con mucho gusto. Es una ponencia excelente, vale la pena repetirla muchas veces. Muchas gracias, maestro Joaquín Rodríguez Lugo, muchas gracias por sus palabras, maestra Janet, gracias por sus palabras. El servidor queda a sus órdenes para poder volver a abordar el tema, darle una charla nuevamente a quienes se hayan quedado fuera, y bienvenida a las ideas, siempre he dicho, bienvenida a las ideas de criterio amplio. Sí, es correcto, doctor Juan Bautista.
Bueno, ahora vamos a comentarles, por favor, la temática de las preguntas y respuestas. Si tienen a bien o alguien tiene alguna pregunta que formular, lo podemos hacer mediante el chat, o si quieren hacerlo también de manera directa, lo podemos hacer, de preferencia por el chat para poderla referir a nuestro ponente y él tenga bien también darnos su respuesta. Ya tenemos aquí una pregunta por otro conducto. ¿Me voy a permitir hacérsela, doctor? Por favor, para que nos las conteste. La pregunta es, ¿cuáles son los delitos que conoce la Corte Penal Internacional? Ok, lo habíamos redactado durante la ponencia, sin embargo hay algo interesante que acotar también, y hay algo interesante que poder anotar. El artículo 6º del Estatuto de Roma cita el delito de genocidio. Cuando abordamos el tema del Tribunal de Nuremberg, abordábamos que uno de los temas principales del delito que se juzgaron en los tribunales de Nuremberg fue el delito de genocidio. Estos delitos que traen un pensamiento de índole de odio racial, antisemita. Es el artículo 6º, el delito de genocidio. En el artículo 7 establece el delito de lesa humanidad, por lo cual mucha gente por ahí pudiera confundirse en relación de que en México se han cometido delitos de lesa humanidad. Viene otro delito, en el artículo 8 viene el delito de crímenes de guerra. La tutela la da en Estados México, en estado de conflictos armados, ahí es donde se tutela, está tipificado. Son 3 delitos, tenemos estos 3 delitos. Y en el artículo 8 bis, porque el artículo 8 es donde vienen los delitos de crímenes de guerra. En el artículo 8 bis está contemplado otro delito que no se había tipificado de manera, bueno, no se había tipificado ni bien ni mal, no se había tipificado al momento de la creación de la Corte Penal Internacional y que entra en vigor el Estatuto de Roma, que es el delito de agresión. Es hasta el 11 de junio del año 2010, cuando a través de una conferencia de los estados que forman parte del Estatuto de Roma, le hacen nosotros en México la conocemos como reforma, le hacen una enmienda al Estatuto de Roma, adicionan el artículo 8 bis con la tipificación del delito de crímenes de guerra, ahí tenemos 4. Pero también existe otro delito, del que casi nadie habla. En el artículo 70 del Estatuto de Roma establece el delito de delitos cometidos en contra de la administración de justicia, pero de la Corte. Entonces tenemos estos 5 delitos, 4 delitos que son los principales, que abarcan y abrazan el Estatuto de Roma, y este delito que se contempla en el artículo 70 del Estatuto de Roma, que es delitos contra la administración de justicia de la propia Corte Penal Internacional. Perfecto, perfecto, doctor. Espero que haya quedado clara la respuesta. Y si no, pues como ya quedamos que vamos a tener otra videoconferencia, pues ahí también tendremos oportunidad de dar más preguntas y respuestas. Otra de las preguntas, doctor, si me permite, es la siguiente. ¿Se tiene que agotar el principio de definitividad para acceder a la Corte Penal Internacional? Habíamos citado un ejemplo que cómo un mexicano puede acceder a la Administración de Justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y habíamos hablado de que se tiene que agotar un principio de definitividad de este sistema interamericano. ¿Qué pasa frente a la Corte Penal Internacional? ¿Qué es lo que sucede? El artículo 17 contempla 3 arábigos, primero, segundo y tercero, del 17 del Estatuto de Roma. En este artículo 17 sí nos establece que sí debemos de agotar un principio de definitividad, esto es un hecho. Pero este principio de definitividad varía un poco en relación al principio de definitividad frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos cita que el principio de definitividad solamente es por cuanto hace agotar todas las instancias procesales, todo este elemento adjetivo procesal. Y el Estatuto de Roma trae, en sus arábigos primero y segundo, trae una variante, una serie de variantes. ¿Qué dice el Estatuto de Roma frente a agotar el principio de definitividad? Nos cita en el arábigo primero y en el arábigo segundo que se tiene que agotar el principio de definitividad, pero por cuanto hace a diferentes elementos. Es decir, se tiene que agotar el principio legal, todas las instancias legales. Se tiene que agotar el principio político.
Es decir, se tienen que agotar todos los recursos políticos para llevar a la justicia a la persona que se cree ha cometido, está cometiendo o pretende cometer el injusto penal. Se tienen que agotar todos los elementos económicos, se tienen que agotar todos los elementos materiales, se tienen que agotar todos los elementos de facto. Es decir, no solamente se tiene que agotar un principio de definitividad relacionado a la norma, la aplicación de la norma. Esto lo establece el artículo 17 en su fracción, en su arábigo primero y en su arábigo segundo. Agotar el principio de definitividad, pero el arábigo tercero mete la excepción a la regla. El arábigo tercero del artículo 17 del Estatuto de Roma cita que si un Estado, una nación, se ha quebrantado todo el Estado de Derecho y no existen las condiciones de seguridad jurídica, no existen las condiciones de seguridad material, no existen las condiciones de seguridad política, no existe la democracia, es decir, es un Estado totalmente fallido por cuanto hace la administración de justicia de esas naciones. Hay un principio universal que lo recoge la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que es la libre autodeterminación de las naciones. ¿Qué quiere decir este principio universal de la libre autodeterminación de las naciones? Que cada nación puede dirigir sus políticas públicas en materia económica, en materia de salud, en materia jurídica. Sin embargo, cuando estas políticas públicas y el Estado ha entrado en un estado fallido, entonces el arábigo tercero del artículo 17 del Estatuto de Roma cita que ante esas circunstancias no se debe de agotar el principio de definitividad. Más que no se debiera, no se puede agotar el principio de definitividad porque se ha quebrantado el Estado de Derecho. Prueba de ello son países de América Latina, incluso aquellos que ya están en investigación, en actos preliminares de investigación, por haber citado. Estos países es de conocimiento público que ya se ha quebrantado todo su Estado de Derecho y por lo tanto no tuvieron que agotar un principio de definitividad para poder acceder a la Corte Penal Internacional, no por un particular, como lo cita el artículo 13 del Estatuto de Roma, quiénes son las personas que están facultadas para acceder. Entonces, acotando la respuesta es, sí se debe de acabar el principio de definitividad, sin embargo, hay una excepción a la regla. Ok, doctor, perfecto. Otra pregunta que también se me hace muy interesante, si bien es cierto que usted ya lo refirió en la ponencia, que actualmente en la Corte Penal Internacional, si se está o no investigando a algún expolítico o político de México, de acuerdo a lo que yo entendí, salvo que me corrija, al parecer no existe que alguien o que se esté... Hay la posibilidad, aquí nos preguntan que si de acuerdo a que no existen hasta este momento, ¿usted considera que se pueda dar esa posibilidad? Ok, vamos a dar contestaciones apegadas al marco jurídico, más que apegado a suposiciones, es lo que yo siempre he recomendado. Si nos apegamos al marco jurídico, que es lo que establece el artículo 13 del Estatuto de Roma, las personas que tienen legitimación activa, en un futuro, por supuesto, con base a lo que establece el 13 del Estatuto de Roma, por supuesto que alguien puede iniciar exámenes preliminares de investigación en contra de alguien que esté presente en el ejercicio de sus funciones públicas o alguien que ya hayan terminado el ejercicio de sus funciones públicas, porque hay un principio de no inmunidad. Es decir, esto con prescripción, no prescriben. Entonces, aunque ya no esté en el ejercicio de sus funciones como servidor público, funcionario público, al existir este principio de no inmunidad se le podría investigar, pero solamente a través de esta legitimación activa que establece el artículo 13 del Estatuto de Roma. No hay personas, el año pasado su servidor tuvo oportunidad, como ya lo citaba usted al principio de la ponencia, hacer unos estudios de investigación, incluso dentro de la propia Corte Penal Internacional, en donde se entregaron documentos desde el nacimiento de la Corte Penal Internacional, cuáles son las personas que han sido investigadas, cuáles son las personas que están investigando el curso, cuáles son las personas que han sido condenadas, que han sido sentenciadas, y dentro de que la propia Corte Penal Internacional tuvo bien otorgarnos a todos los que estamos ahí presentes, incluyendo su servidor, no hay ni una sola persona, ni en particular, ni servidor público presente, ni servidor público de las administraciones pasadas, que haya sido sometido ni siquiera a exámenes preliminares de investigación. Ya olvidamos de una investigación formal, donde nace una criminal, sino de exámenes preliminares de investigación. No existe, nunca ha existido. En un futuro, bueno,
Todos sus futuros son inciertos, pero bajo la tutela del artículo 13 del Estatuto podría ser posible. Ok, perfecto, doctor. Pues muy interesantes. Tenemos más preguntas. Doctor, usted me comentaba que tenía corto tiempo para esta videoconferencia. Si usted me permite o me indica cuántas preguntas más podemos realizar. Quiero ser prudente, siempre he sido muy respetuoso de los tiempos de todos, y no va a ser la excepción. Yo quiero ser prudente de los tiempos de todos. Sin embargo, podemos contestar un par de preguntas más, si es que no se puede, si es que no se alarga más esto, sin ningún problema. Y si me permite, y no tiene inconveniente, en su momento, pues le haré llegar las preguntas que nos están haciendo nuestros compañeros y nuestros colegas. La siguiente pregunta sería esta. ¿El Estatuto de Roma puede sustituir al sistema penal mexicano? Es una pregunta muy interesante, doctor. ¿Cómo ve? Muchas gracias. Contesto la pregunta. Citamos hace un momento un principio universal que lo recoge la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y en muchas conferencias ante este Congreso de la ONU se pronuncia, es muy repetitivo esto: la autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos, que no es otra cosa que la libre autodeterminación de las naciones a dirigir su rumbo, a dirigir estos fines políticos del Estado. Entonces, bajo este principio de la libre autodeterminación de los pueblos, de la libre autodeterminación de las naciones, México, siendo un Estado de derecho, tiene la libre autodeterminación de tener su esquema jurídico penal. Como sea, muy bueno, desde el punto de vista muy bueno. Y tenemos tres fueros en materia penal: fuero común, fuero federal y fuero militar. Esos son los tres fueros en materia penal. Y sin embargo, cuando México, el 7 de septiembre del año 2000 y después el 28 de octubre del año 2002, firma el 7 de septiembre y ratifica el 20 de octubre del 2005 adherirse al Estatuto de Roma y someterse a la competencia de la Corte Penal, a la competencia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, se adhiere un cuarto fuero penal. Pero este cuarto fuero penal solamente México lo abraza de una forma complementaria. Hay un principio de complementariedad. ¿Sí? Es decir, si México adquiere un cuarto fuero penal internacional, pero bajo un principio de complementariedad, es decir, el andamiaje jurídico penal internacional nunca va a sustituir al andamiaje jurídico penal interno de la nación, en la aplicación de la norma doméstica. Eso nunca va a suceder. Va a entrar, pero como un principio de complementariedad. Es decir, cuando ya no se pueda juzgar al sujeto que se crea está cometiendo o pretende cometer un delito, entonces este principio de complementariedad entrará, pero como complemento, jamás a sustituir un andamiaje jurídico interno de nuestra nación en materia penal. Perdón, no tenía micrófono. Perfecto. Tenemos otra pregunta, doctor, si me la permite. Permítame un instante. Es la siguiente. Bueno, primero que nada también hay varios comentarios donde le agradecen la ponencia. Muchas gracias a Marta Elena. Buenas tardes, excelente ponencia y la participación del doctor Juan Bautista. Mi pregunta es, ¿quién tiene la facultad de realizar una denuncia ante la Corte de Justicia Internacional? Bien, yo creo que por ahí hubo una pequeña confusión. Sí. Una cosa es la Corte de Justicia Internacional Permanente, que es la que se encuentra en la sede del Palacio de la Paz en Holanda. Esa es la Corte de Justicia Internacional Permanente. Y otra cosa es la Corte Penal Internacional Permanente. Son dos cortes diferentes. La Corte de Justicia Internacional Permanente sanciona a naciones, impone sanciones a naciones y somete a su ejercicio jurisdiccional a naciones. Corte Penal Internacional a sujetos. Y vamos a suponer que la pregunta pudiera haber estado mal planteada, y nos vamos a referir específicamente a la Corte Penal Internacional. ¿Quién puede imponer alguna sanción? ¿Quién puede interponer una denuncia ante la Corte Penal Internacional? Ya lo citábamos, que son tres entes jurídicos, que es un Estado que por mi parte es en su calidad de ente jurídico. Dos,
el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y 3, el fiscal de la propia Corte Penal Internacional, pero a solicitud de la Sala de Exámenes Preliminares de Investigación. Es decir, si el fiscal de oficio cree que tiene que investigar a una nacionalidad, y ahorita vamos a poner un ejemplo, cree que tiene que investigar a un sujeto de una nacionalidad, tiene que, no, de oficio no puede empezar con los exámenes preliminares de investigación, tiene que ir a la sala, porque hay una sala especial de exámenes preliminares de investigación, solicitarle su permiso. La sala de exámenes preliminares de investigación le contesta al fiscal que sí los puede realizar y en consecuencia inician estos exámenes preliminares de investigación. ¿Cómo se puede hacer de manera directa? Solamente a través de un Estado que forma parte como ente jurídico, no como particular, y el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas también lo puede hacer de manera directa sin tener que pasar por las salas de exámenes preliminares de investigación. Ejemplo de ello es, por ejemplo, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, dentro de una sesión en la Corte Penal Internacional, en marzo de este año, se ha pronunciado en que va a investigar los crímenes de guerra de lesa humanidad y genocidio cometidos en Afganistán. Pero sucede algo curioso, se lo solicita a la sala de exámenes preliminares de investigación que quiere investigar. La sala de exámenes preliminares de investigación le dice al fiscal, sí, te lo autorizo. Pero la sala de apelación, pero el tribunal de enjuiciamiento les niega la investigación preliminar. La sala de enjuiciamiento dice, no te autorizo que inicies exámenes preliminares de investigación en Afganistán, porque ahí en Afganistán hubo afganos, hubo talibanes y hubo efectivos de las fuerzas militares de Estados Unidos. Por eso no te lo voy a autorizar, porque nos vamos a meter en un problema espantoso. Eso dijo la sala de enjuiciamiento. Apela la resolución de la sala de enjuiciamiento y la sala revoca la sentencia y le dicen al fiscal, estás autorizado para investigar. Marzo de este año. Entonces el pleito va a parar grande. ¿Por qué razón? Estados Unidos fue uno de los principales precursores de la creación de la Corte Penal Internacional Permanente, de los principales precursores. Fue de los principales precursores de la creación de todo el articulado del Estatuto de Roma. Pero en el momento de que fue la votación, el 17 de julio de 1998, Estados Unidos se abstuvo de votar. No votó ni en favor ni en contra, y tenía la oportunidad del derecho al veto, es decir, de votar en contra. Sin embargo, no lo hace, se abstuvo. Pero tiene una razón de ser. Estados Unidos, con esta parte de que él tiene de facto la hegemonía de los poderes, puede llegar a cualquier nación y siendo bajo la creencia que él tiene de poder restablecer la paz de esa nación, porque pone en riesgo la paz mundial. En de esta transición, suceden una serie de circunstancias que pueden rayar en la comisión de varios delitos. Entonces, por eso Estados Unidos, al no tener agarrado al fiscal de la Corte Penal Internacional y obviamente al Estatuto de Roma, dice, no, yo no voto ni a favor ni en contra. A la postre, viene Bill Clinton y firma el Tratado Internacional, pero no lo ratifica. Viene Bill Clinton y firma el Tratado Internacional. Posteriormente vienen los Bush y retiran la firma del Tratado Internacional. Retiran la firma del Tratado Internacional y dicen, no, ya no queremos nada contigo. Ya. No somos ni amigos ni enemigos. Pero ahora que la fiscal general de la Corte Penal Internacional pretende hacer investigaciones preliminares en Afganistán sobre afganos, talibanes y efectivos de las fuerzas militares de Estados Unidos y de Norteamérica, ahora sí, el nuevo presidente en turno ya se pronunció en que va a sancionar a la Corte Ilegítima, así la ha llamado, la Corte Ilegítima. El pleito va a parar grande, todavía no sabemos, porque en marzo de este año apenas salió comunicado que la sala de apelaciones revoca la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento respecto de que sí investiguen los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y crímenes de guerra, lesa humanidad y de genocidio cometidos en Afganistán. Inmediatamente Estados Unidos, en estas facultades que tiene, niega la visa a todo el personal de la Corte Penal Internacional. Es decir, es la guerra entre ellos. No sabemos en qué va a parar este pleito. Sin embargo, todos debemos de procurar un Estado de Derecho nacional e internacional. Y con este principio de procurar un Estado de Derecho, entonces sí, se debe de tutelar por encima de cualquier hegemonía del poder de cualquier nación la tutela efectiva del derecho humanitario. Nos guste o no nos guste, desafortunadamente esta parte de las hegemonías de los poderes, ahí está.
Y esta hegemonía de poder no se la ha dado ningún tribunal internacional de Estados Unidos de América. Esta hegemonía de poder se la ha dado él de facto, pretendiendo él restablecer la paz de las naciones porque ponen en riesgo la paz mundial. Esa es la contestación que podría dar. Disculpen, alargué un poquito, son temas importantes, son temas muy interesantes, muy complejos, desde luego muy complejos, pero muy interesantes. Sí, por supuesto, me queda claro, doctor Juan Bautista, que tiene un extenso conocimiento del tema, lo maneja perfectamente, y bueno, pues por eso yo creo que existen más dudas también y más preguntas en esta ponencia. Si me permite, sería la última, y las próximas las haremos de llegar a su correo, y para ver la posibilidad también de contestarla. Es la siguiente. Híjole, es que todas están tan interesantes, pero bueno, vamos a tomar la que consideramos importante también, y no porque las demás no lo sean, pero dice así: ¿la Corte Penal Internacional puede meter a proceso a una persona o un país que no esté adherido al Estatuto de Roma? Ok. ¿Me podría volver a repetir la pregunta? Perdón. Sí. Dice así: ¿la Corte Penal Internacional puede meter a proceso a una persona de un país que no esté adherido al Estatuto de Roma? Ok. Vuelvo al ejemplo. Al ejemplo que apenas viene en curso este pleito. Afganistán sí firmó y ratificó adherirse al Estatuto de Roma. Afganistán está adherido al Pacto Internacional. Estados Unidos no. Firma, después no ratifica, después retira la firma, después dice que es una corte ilegítima, pero ¿qué es lo que pasa? Hay un principio internacional, es el principio internacional del espíritu de la norma, del artículo 1º, 4º, 5º y del 12, internacional. La jurisdicción y competencia de la Corte es internacional, sin limitantes, sin limitaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Va a realizar exámenes preliminares de investigación en Afganistán contra afganos, contra talibanes y también contra efectivos, pero también son dos sujetos, de Estados Unidos son dos sujetos, son los efectivos de las fuerzas militares y son los diplomáticos de la diplomacia militar, es decir, son dos, son oficiales también. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Si bien Afganistán sí está adherido al Pacto Internacional, Estados Unidos no. Y sin embargo, investigarán y meterán exámenes preliminares de investigación, y para el supuesto caso de que sí se observen ahí alguna comisión de este injusto penal o de algunos de varios, entonces sí llevarán a proceso penal internacional a un sujeto de una nación no adherida. Veremos en qué para. Esto apenas está iniciando, porque fue en marzo del año pasado, perdón, en marzo de este año. Entonces sí puede la Corte Penal Internacional investigar a un sujeto de una nación que no esté adherido al Pacto Internacional. Tema bastante bonito. Sí dan la oportunidad más adelante, con gusto yo lo acepto. Hay muchas cosas que hablar de este tema, entonces bienvenida a las ideas. Muchas gracias, maestra Janet.